tengo en venta. Pescado fresco, lleve pescado fresco. Señor, me llegó esto. ¿Quiere este? Con más picante el mío. Sí, claro. Gracias. Sí, son 5 yuanes. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Qué más quieres comer? Veamos qué hay ahí. ¿Dónde? Allá. Me llevaré una mazorca y un huevo de té. Verdura fresca. 2 manojos a 1 yuan. Cómpreme 2. Los cosecho yo misma. 2 manojos a 1 yuan. Bueno, me llevaré 4. De acuerdo. ¿Pagaste la cuota? Hola. Sí, claro que sí. ¿Sabes qué? Estas naranjas se ven bien. ¿Quieres una? Sí, Ven. tomen las que quieran. Oye tú, ven, toma una. Aquí tienes. Venga. ¿Ya pagó su cuota? Perdón, vino la patrulla, debo irme. ¡Corran! ¡Alto ahí! ¿Quién la dejó vender aquí? ¿Ya pagó la cuota? ¿Eh? Cultivé esto en mi huerta. y No me importa lo puedo que diga, acabar, tiene que pagar así la cuota. vendo el Que resto. pague. Tome. No valdrían eso, ni vendiéndolas todas. Eso no me importa. Pague o levantaremos todo. No importa lo que gane, pague. Pues si quieren no las vendo. No se irá a ningún lado. ¿Ve Suéltelo. cómo la Suelte trata? el carrito. ¡Suéltelo! Llévese las ¡Que lo verduras. suelte, dije! ¿No lo va a soltar? Pero mi carro ¡Tíralo, no. tira todo! Le dije que pagara, no estaba jugando. ¡Suéltelo! ¡Suéltelo, señora! ¡Suéltelo! ¡Nos lo vamos a llevar! ¡Suelte el carrito! ¡Quítenselo! ¡Suéltelo! ¡Llévense todo! ¡No, Espere. ¡Suéltelo! Pagaré la cuota. No hay nada que ver. Lárguense. Es todo el dinero que tengo. Por favor, no se lleven mi carro. ¿Con esto? Bueno, pero no quiero verla por aquí. Debió pagar desde un principio. Si vuelvo a verla aquí, le confisco el carro. Guarden estos celulares. Nada de fotos. Ya, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Señora, ¿se encuentra bien? Estoy bien. Tranquila. Bueno, levántese. Muchas gracias, señora. De nada. ¿En qué mundo vivimos? Señora, sus verduras se ven bien. Le compraré algunas. Muchas gracias. No hay de qué, permítame. Mamá, ¿por qué compraste tantas verduras? Para que aquella señora se fuera a su casa temprano. O pidámosle a papá que también regrese temprano. Bueno, está bien. Hola, vengo a pagar. ¿Los encontró? Sí, 55 yuanes por los dos. muy bien. Aquí tiene. Cuídese. Sí, gracias. Adiós. Oiga, joven, un momento. ¿Qué quiere? ¡Papá! Hola. ¿Me permites ver tu bolsa? ¿Y por qué quiere ver mi bolsa? Deberías saber bien lo que llevas ahí. Ah, Se robó los libros. Qué vergüenza. No puede ser. Tan joven y ya estás robando cosas. Déjalo ir. ¿Debe ser un error? Es algo común en los estudiantes. Leen un libro, luego lo cierran y lo meten en su bolsa. sí, así es. No vi que los guardé. ¿Cuánto sería por los dos? Serían 40. Te gusta preservar la dignidad de las personas. Si nadie se lo dice, lo volverá a intentar en alguna otra ocasión. Aligera los problemas grandes y suaviza los pequeños. No se lo hagas difícil. Cierto. Vamos a cerrar. Vayamos a casa. Ya es muy tarde. Tienes razón. Mañana es domingo. Jau, Jau, ya nos vamos. Bueno, ya voy. Andando. En 2 días es la última votación para los nuevos líderes de la iglesia. Así es. Estamos ansiosos por el resultado. Sí. Elegir líderes de la iglesia es algo importante en la entrada a la vida del pueblo elegido por Dios. Sí. Por eso es importante. Así es. Personas que busquen la verdad, con buena humanidad, justos y que sean competentes para ser líderes. Nos guiarán para entender la verdad y la realidad de la palabra de Dios. Sí. Por eso, tomémonos en serio la elección de los líderes. Oye, ¿qué opinas de Yang? ¿La hermana Yang? Sí. Es bondadosa, busca la verdad y también es eficiente. Ajá. Lo he pensado, según los principios para elegir a los líderes. Y la hermana Yang es una candidata idónea.
También la hermana Liu lo es. Me parece que es bastante astuta, responsable en el deber y muy proactiva. Yo también opino lo mismo. Mamá, ¿Sí? ¿alguna vez pensaron en votar por mí? Al elegir a un líder, debemos ser objetivos. Todo ha de ser claro y honrado. No podemos elegir en función de emociones. Lo sé. Aunque se trate de mi hijo, si no sigue los principios, no podría elegirlo. Lo sé, lo sé. Oye, que la edad de tu madre no te engañe. Conoce bien los principios de cómo elegir a un líder. No se le olvidan las cosas que importan. Hagámoslo según los principios y empecemos la votación. De acuerdo. Vamos a contar los votos. Está bien. Daré el conteo. Y Sí. yo daré fe de él. Estos son los votos de cada grupo. Se hará recuento total. Yang Huixin, Liu Wenshou. Yang Huixin, Chen Si. Chen Si, Yang Huixin. Yang Huixin, Liu Wenshou. Ahora anunciaremos el resultado final. Yang Huixin, 22 votos. Liu Wenshou, 16. Las hermanas Yang y Liu tienen mayoría. Serán las próximas líderes. Oye, Huixin. Te siento molesta por algo. Pienso que la hermana Liu es muy astuta. La eligieron como líder de la iglesia. Y eso me preocupa. Los principios electorales de la iglesia no permiten que haya líderes así. Me preguntaba si debería reportarlo a mis superiores. ¿Y por qué piensas eso? Cuando era mi compañera en el deber, noté que pocas veces se abría y hablaba de su situación. Y era imposible conocerla. Cuando fue líder de grupo, hubo hermanos y hermanas con dificultades y no las resolvió. Pero les decía que sí lo había hecho. Y yo le hablaba de eso. Pero ella no cambiaba. Por lo que cuentas, parece ser astuta. No la conozco muy bien, pero aparenta ser muy apasionada y proactiva en el deber. Parece muy apasionada. Pero la verdad es que todo lo deja siempre mal hecho. Es elocuente, pero no hace nada. Solo aparentar. Si eso es cierto, repórtalo con tus superiores. Lo mejor es que no te metas en asuntos ajenos. ¿En serio? Tienes que pensarlo bien. Si lo reportas con tu jefe, Lee va a odiarte, porque es probable que lo despidan. No vale la pena molestarlo por esto. Escucha, solo confía en mí. ¿这难道不是韩信的谋略吗？ Hola. ¿Estás aquí? ¿Estás ocupada? Nadie viene a esta hora. Ay, muchas gracias. Mejor agua, por favor. Oye, Jing, ¿así pasas el tiempo viendo televisión? ¿Piensas seguir negativa para siempre? Es que no le encuentro sentido. Dime a qué cosa. No fui la única culpable de los problemas en la iglesia. ¿Por qué fui la única destituida? ¿Acaso no te conoces lo suficiente? Los hermanos te denunciaron y apartaron porque hablabas solo de doctrinas y letras. Los sermoneabas y los inhibías. Debes hacer conciencia en lugar de discutir conmigo.
¿Cómo es que tú, que no aceptas la verdad, ni tienes realidad de ella, puedes enseñarla para solucionar problemas? ¿Eras apta para ser líder de la iglesia? Debes hacer conciencia, arrepentirte ante Dios, amoldarte a tu situación y volver a tus deberes. Te será más fácil recibir la obra del Espíritu Santo y comprender la verdad. Oye, entiendo lo que me acabas de decir. Y no estoy haciendo conciencia ahora. Hace un mes que regresé de otro lugar y la iglesia no me ha dado nuevos deberes. Ay, con la actitud que estás teniendo, si no te arrepientes, ¿qué deberes puedes cumplir? No sé, si no soy líder de la iglesia, puedo desempeñar otros deberes, ¿no? Oye, eres líder de la iglesia. Sea como sea, ¿puedes asignarme un nuevo deber? Está bien. Con Chichua Chong, falta un líder de grupo. ¿Dirigirías ese grupo por ahora? Sí, claro. Pero, ¿estará de acuerdo la hermana Yang? La hermana Yang. Elegir a un líder de grupo es algo muy importante. Si nos equivocamos, retrasaremos la madurez vital de muchos y pesaría nuestra conciencia. Es cierto. Actuemos según los principios. Alguien que busque la verdad y que tenga experiencia práctica. ¿Sería de acuerdo a lo que Dios dice? Sí. Bien, toma asiento. Mira, Li Jing se conoce un poco a sí misma. Lo ha hablado conmigo. En estos días, reflexionó sobre por qué fracasó. En principio no practicaba la verdad, por eso no alcanzó la entrada en la vida. Y hablaba solo de doctrinas y letras en su trabajo. Me dijo que se arrepentirá, practicará la verdad y empezará de nuevo. Nombrarla líder de grupo sería una oportunidad para que lo ponga en práctica. Si no se arrepiente, la destituimos. Dime qué opinas. Wensho, ¿crees que Li Jing pueda arrepentirse de verdad? Dime por qué puedes creerle. Solamente por lo que dice. Creo que sería mejor observarla durante un tiempo. Somos responsables del pueblo elegido de Dios. No actuemos según nuestros sentimientos. En la casa de Dios debemos actuar con los principios de la verdad. Los principios para formar personas de Dios son muy claros. Si las personas destituidas se arrepienten sinceramente y pueden hacer un trabajo práctico, pueden ascender y volver a trabajar para Dios. Si no se arrepienten sinceramente, no son personas que buscan la verdad. Y no son idóneas para puestos de responsabilidad. Ayer me presenté en su reunión y comprobé que Li Jing aún no entiende por qué fue destituida. No hacía más que defenderse. No parecía arrepentida. Asignarle un deber como el de ser líder de un grupo ¿no traiciona los principios de la formación de la casa de Dios? Es que Li Jing me dijo ayer que quiere cumplir un deber, que la iglesia le dé otra oportunidad. Y yo accedí. Le dije que dirigiría las reuniones de Chichua Chong. ¿Crees que no debería hacerlo por ahora? Si llega a surgir algún problema, lo resolveremos. Si ya estaba decidido, ¿por qué no me lo dijiste? Bueno, si dices que no, está bien. Ya dijiste que sí. Que dirija el grupo un tiempo y luego veremos. ¿Entonces estás de acuerdo? Qué comprensiva y considerada. Sabía que dirías que sí. ¿A quién buscan?
Usted no es de por aquí, ¿verdad? Voy a casa de mi tía. ¿De su tía? Ah, usted es pariente de los Wang. Sí, así es. ¿De qué aldea es? De la aldea Wang Wang. ¿Wang Wang? ¿A quién viene a ver? ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? ¿A dónde van? ¿A quién vienen a ver? A una amiga, a su casa. Donde quiera. No se enoje. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Adelante, puede seguir. Sí, gracias. El Partido Comunista enloqueció. Sacó a personas mayores por las calles. La persecución a las iglesias en casa es cada vez peor. Sí. Nos vigilan por todos lados. Hay que ser más cautelosos al desplazarnos. Hoy llamé a mi hija para que ayude a mi esposo a hacer guardia. Hay que concentrarnos en la reunión. Siéntate, hermana. Oigan, hermanos, ¿cómo han estado últimamente? ¿Han tenido problemas para entrar en la vida? De ser así, hablemos de eso. Sí, de acuerdo. Bien, cuéntenos si tienen problemas. No teman. Vamos a resolver esto juntos. Sí, hermana, muchas gracias. A mí me pasó algo esta semana. A mí también. Yo tengo un problema y no sé cómo resolverlo. Cuéntanoslo. Hace mucho que mi hijo no cree en Dios. Anda en el mundo y no cumple con su deber. Temo que siga las tendencias del mundo, que no busque la verdad y pierda la oportunidad de salvarse. Por eso suelo recordarle que lea la palabra de Dios, que ore y asista a reuniones y cumpla con el deber. Si no se lo recuerdo, no se preocupa. Si me excedo, él se molesta. Dice que lo fastidio. No tiene ni idea de lo afligida que me siento. Sé que me arrastran las emociones, la preocupación de que mi hijo no se salve. Pero no lo puedo pasar por alto. Por favor, hablemos de esto. ¿Qué aspectos de la verdad debo entender para que no me limiten las emociones? Hermana Chow, para resolver este problema, hemos de presentarnos ante Dios, buscar la verdad y lo que Él quiere. Ver las consecuencias de actuar por emociones y que Dios es omnipotente y en todo reina. Comprender que Dios salva a aquellos que sí creen en Él y buscan la verdad. Personas felices de dedicarse a Él. Dios no obliga a nadie a desempeñar su deber. Dice el refrán, más moscas se atrapan con miel que con hiel. Si nos pasan estas cosas, busquemos la voluntad de Dios y obedezcamos su palabra. Y no actuemos según los sentimientos. Nada entristece más a Dios. Eso es cierto. Hace poco a mi prima la destituyeron de su puesto. Cuando eso sucedió, jamás vi que buscara la verdad. Solo quería saber quién tenía la razón o no. Eso me frustraba y me preocupaba. Yo temía que sin ningún deber empeorara su situación y no pudiera recibir la verdad y alcanzar la salvación. Ay, pero yo sabía que debía buscar la voluntad de Dios, sin actuar según mis ideas y sin que mis emociones me hicieran darle nuevos cargos. Sí. Al entenderlo, pude liberarme. Y luego, unos días después, la situación de mi prima dio un giro favorable. Notó que su carácter era muy arrogante, que Dios detestaba su conducta, y ella quiso arrepentirse. Y me dijo que quería volver a cumplir su deber. ¿En verdad? Por supuesto. Por eso se lo conté a la hermana Yang, y decidimos que dirigiera el lugar de las reuniones de Chichuachong. ¿Lo ven? Dios tiene un momento para todo. Debemos obedecer los planes que dispuso Dios. Sí. Hermana Chow, ¿ahora lo comprendes? No te preocupes. Así es. Hermana Liu, lo que acabas de decir tiene mucho sentido. Aunque sigo sin poder resolver este problema según la voluntad de Dios. Hermana Chow, un cambio de carácter no se da de un día a otro. Y tampoco podemos conocernos a nosotros de un día a otro. Debemos tener fe en Dios. Debemos leer la palabra de Dios, orar sin cesar y buscar la verdad en todo momento para poder comprender la verdad y obedecer a Dios. Y entonces ya no sentirás angustia. ¿En serio?
Hermana Cho, es normal que te preocupe que tu hijo no se salve. Por eso, como padres, ¿a quién no le preocupa que sus hijos crean en Dios? Sí, exacto. Es cierto. También debemos saber a qué persona salva y excluye Dios. Si alguien cree de verdad en Dios, pero no busca la verdad y codicia lo terrenal, debemos ser tolerantes, pacientes y ayudarles con amor. Sí. Si son personas que no aman la verdad y creen en Dios solo para recibir bendiciones, entonces será inútil. No importa si ayudamos u oramos por ellos. Porque Dios no salva a esta clase de incrédulos. Así es, claro, es verdad. Cuando nuestros hijos creen en Dios sin buscar la verdad, debemos ayudarlos y apoyarlos por amor. Eso es fundamental. No podemos determinar a ciegas si alguien alcanzará la salvación o si quedará fuera de la vida eterna. Mientras ofrezcamos apoyo y ayuda por amor, los hechos se revelarán con el tiempo. Así será. A su tiempo, cuando distingamos a las personas, las trataremos según los principios. Y nuestros sentimientos los haremos a un lado. Hermano, esa enseñanza lo aclara todo. Tiene toda la razón. Gracias a Dios. Después de escuchar eso, mi corazón sanó. Y sé cómo actuar. Gracias a Dios. Ahora ya sé cómo tratar a mi hijo. Hace mucho que no cree en Dios. No lee mucho su palabra, ni entiende bien la verdad. Necesita ayuda y apoyo con cariño. Eso es, tenemos esperanza en Cristo cuando la enseñanza de la verdad es clara. Gracias a Dios. Recordé pasajes de la palabra de Dios. ¿Los leemos juntos? Cierto. Sí. Sí. Vamos a leer, ¿sí? Li Jing me dijo ayer que quiere cumplir un deber, que la iglesia le dé otra oportunidad. Y yo accedí. Le dije que dirigiría las reuniones de Chichuachong. Unos días después, la situación de mi prima dio un giro favorable. Notó que su carácter era muy arrogante, que Dios detestaba su conducta y ella quiso arrepentirse. Queridas hermanas Shang y Lin, les escribo para informarles de un problema con Liu Wensho. En mi contacto con ella, he descubierto que es malvada y deshonesta, que solo habla de doctrinas y letras, y que suele mentir y engañar a la gente. Si reporto el problema de la hermana Liu, mis líderes pensarán que nosotras dos no podemos trabajar tranquilamente juntas. Nuestros hermanos y hermanas la conocen desde hace muy poco y no tienen discernimiento respecto a ella. ¿Pensarán que no se dará un trato justo a las personas? No. Primero debo ir a hablar con ella, cumplir con mis responsabilidades y decidir después. Li Jing no entiende en absoluto por qué la destituyeron y no se ha arrepentido. Le dijiste a la hermana Cho que lo había hecho y que no actuaste según tus emociones al nombrarla líder de grupo. ¿No les mentiste a nuestros hermanos? ¿Cómo pudiste decir eso? Admito que lo que dije no era del todo verdad. Pero tenía buenas intenciones. Ayudar a la hermana Cho a liberarse de sus emociones limitantes. ¿Hacer eso fue malo? Mentiste y engañaste a la gente. Solo alardeabas. ¿Cómo puedes ayudar así a la hermana Cho? Tienes los hechos delante de ti. ¿Por qué sigues defendiéndote? No está bien hablar así. Hola. Hola, Wensho. ¿Sí? Lo que hablamos la vez pasada funcionó. Qué buena noticia.
¿Cuántos están ahí? Bien, llegaré pronto. ¿Sí? Por los datos que hemos recibido, este número telefónico es sospechoso. De un miembro de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Sigue escuchando. Y si vuelve a aparecer, localícenlos. Sí, señor. Sí, señor. Esa voz parecía la de la hermana Song. Era ella. Dijo que hay varios creyentes que quieren investigar el camino de Dios. Alguien debe hablar y testificar la aparición y obra de Dios. Dime, ¿a quién debemos enviar? ¿Qué opinas de la hermana Chong? Creo que ella está bien, se lo diré. Hermana Liu, ¿por qué hablas por teléfono de la fe en Dios? El partido interviene en los teléfonos. Han detenido a muchos creyentes. ¿No lo sabías? ¿No sabías que puedes perjudicar a la iglesia y a los hermanos por hacer eso? Lo sé. No lo hice con malas intenciones, perdóname. No volverá a pasar. La última vez ya te lo había dicho. No lo hagas más o algún día pasará algo. Me arriesgué a llamar una vez para no demorar las cosas. Fue una situación especial. Tú... Bueno, perdón. Creo que aquí no es un buen lugar para hablar de esto. Iré a ver a la hermana Chong. En estos días, en los lugares de reunión que he visitado, la situación de casi todos los hermanos es buena. Y los líderes de grupo son muy responsables. Gracias a Dios. ¿Qué tal el lugar de reunión que dirige Li Jing? Ayer fui a una de sus reuniones y descubrí algunas cosas. Quería platicarlas contigo. Es Fang Shu. Hola, las vi desde lejos. Si quieren, las llevo. Gracias. Oye, hermano Fang. ¿Sí? Desde que Li Jing es líder en las reuniones, ¿cómo van las cosas en su iglesia? La vida en nuestra iglesia es bastante anormal. Li Jing la hizo una escuela. No enseña la verdad ante problemas prácticos. Habla solo de letras y de doctrinas. Le repetimos nuestras preguntas y se impacienta. Dice que no tenemos cualidades. Todos se incomodan con ella. Y nadie se atreve a hacer preguntas. Por ejemplo, la hermana Chou y su esposo no van a las reuniones. Ayer en la reunión, Cheng habló con Li Jing y ella no quería aceptarlo. Es cierto. Tuve una charla con ella ayer y no dejaba de discutir. Me dijo que antes... Oye, si sabías que la destituyeron y que no reflexionó ni razonó, ¿por qué la nombraste líder del grupo? Temí ofenderla y no seguí los principios. Ese día, la hermana Liu me dijo que ya lo había arreglado. Temía incomodarla y accedí. Ahora surgen estos problemas y todo por no actuar según los principios. Escucha, ambas somos líderes y diaconisas. El no actuar según los principios es fatal para la entrada de nuestros hermanos y hermanas en la vida. Sí. Yo también, al hacer ciertas cosas, actúo según mis sentimientos y me da miedo ofender. Como en la reunión de ayer, cuando Li Jing hablaba de doctrinas y letras. Yo quería detenerla, temía lastimarla, pero quedarme callada me hacía sentir culpable. La casa de Dios nos exige compartir la experiencia y comprensión de la palabra de Dios en vez de doctrinas y letras. Y conociendo ese principio, yo no la detuve. Actué según mis sentimientos, mi filosofía mundana y preservé la relación. No me planteé si las reuniones le servían a todos mis hermanos. Fui demasiado egoísta. Así que la detuve en cuanto recordé eso. Hermana Yang, el problema de Li Jing nos recuerda una cosa. Sí. Si actuamos según la doctrina satánica y no defendemos los principios, perjudicaremos la obra de la iglesia y las vidas de los hermanos y hermanas. ¿Y nosotras cómo debemos cumplir con el deber para poder satisfacer a Dios?
y ser justas para toda la congregación. Todos han dicho que considerarían la carga de Dios y defenderían el testimonio de la Iglesia. ¿Quién ha considerado realmente la carga de Dios? Hazte esta pregunta. ¿Eres alguien que ha mostrado consideración por la carga de Dios? ¿Puedes tú practicar la justicia por Dios? ¿Puedes levantarte y hablar por mí? ¿Puedes poner firmemente en práctica la verdad? ¿Eres lo bastante valiente para luchar contra todos los hechos de Satanás? ¿Pondrías de lado tus emociones y expondrías a Satanás por el bien de mi verdad? ¿Crees que eres capaz de permitir que mi voluntad se cumpla en ti? ¿Has ofrecido tu corazón cuando llega el momento crucial? ¿Eres alguien que hace mi voluntad? Él es superficial en sus acciones, despreocupado y distante de las cosas que no son de su interés personal. No considera los intereses de la casa de Dios y no muestra consideración por la intención de Dios. No asume ninguna carga de testificar de Dios o de desempeñar su deber. Y no tiene ningún sentido de responsabilidad. Incluso hay algunas otras personas que ven un problema y permanecen en silencio. Ven que otros están interrumpiendo y perturbando y no hacen nada para detenerlo. No consideran en absoluto los intereses de la casa de Dios, ni su propio deber, ni la responsabilidad con los que están obligados. Hablan, actúan, sobresalen, se esfuerzan, gastan energía, solo para su propia vanidad, prestigio, posición, intereses y reputación. Queridas hermanas Shang y Lin, les escribo para informarles de un problema con la hermana Liu Wenshaw. Hablando con ella he descubierto que suele mentir y engañar a la gente, que actúa con malicia y astucia y que traslada sus intenciones y objetivos individuales al trabajo. Quiero pedirles algo muy importante. Por favor, investiguen y verifiquen lo antes posible su situación para evitar daños mayores a la obra de la Iglesia. ¿Sí? Sí, bueno. Acuérdate de avisarles. ¿Sí? Sí, iremos juntos. Sí, sí. Sí. Bueno, iré con Li Jing. Ajá. Hablaremos en persona de los pormenores. Listo. Adiós. Son ellos. Jefe, objetivo rastreado. Bien. No la pierdan. De seguro que es un pez gordo. Al menos una líder de la iglesia. Quiero más agentes vigilándola. Y manden personal a toda la aldea. Cuando estemos listos, los atraparemos a todos. En nuestra investigación, descubrimos que Liu Wenshaw suele engañar y mentir, que jamás acepta la verdad. Es astuta y miente. Esas personas no hacen un trabajo práctico. Son falsos líderes y hay que destituirlos. Sí, estoy de acuerdo. Sí. El que los hermanos pudieran delatar y denunciar a Liu Wenshaw demuestra que discernimos mejor sobre la verdad. Y estamos despertando. Sí. No dejemos que el estatus y el poder nos limiten. Defendamos la verdad y la obra de la casa de Dios. Este fue un acto justo que consuela el corazón de Dios. Sí. Si alguien aprendió algo de este asunto, que no dude en hablar. De acuerdo. Me gustaría hablar primero. Adelante. En este mundo, los impíos disfrutan del éxito y a los honestos se les excluye y oprime. En la casa de Dios gobiernan Cristo y la verdad. Así es.
Y solo las personas honestas disfrutan del éxito y siguen firmes. Cierto. Los impíos finalmente serán descubiertos y excluidos. Sí, está bien. Tiene toda la razón. No comprendemos la verdad ni discernimos y elegimos a una líder mentirosa. Pero Dios observa y revela todas las cosas. Lo malo que hizo abiertamente y a nuestras espaldas fue todo revelado por Dios. Esto demuestra que a Dios le agrada la gente honesta y no le gustan los mentirosos. Sí, gracias a Dios. Palabras de Dios Todopoderoso. Mi reino necesita a los que son honestos, no hipócritas ni engañosos. ¿Las personas sinceras y honestas en el mundo no son impopulares? Yo soy justo lo opuesto. Es aceptable que las personas honestas vengan a mí. Me deleito en esta clase de personas. También necesito a esta clase de personas. Esto es precisamente mi justicia. Es cierto. Dios es santo y también es justo. Y nada que sea oscuro o malvado permanece en la casa de Dios. Ahora por fin lo entiendo. En toda circunstancia, es correcto aspirar a ser una persona honesta. Es cierto. Los honestos que practican la verdad y obedecen a Dios reciben su completa aprobación y sus bendiciones. Sí, eso es Tiene cierto. toda la razón. Ante Dios debemos ser honestos y cumplir con obediencia nuestros deberes. No debemos ser falsos. De otra manera, seremos expuestos y excluidos por Dios. Sí, hermana. Es crucial ser honestos. Así es. Debemos obedecerle a eso. Así sea. Al oír sus enseñanzas, me sentí muy culpable. La verdad es que sabía que la hermana Liu mentía y no podía ser líder. Me preocupaban mi imagen y quedar bien, y quería preservar mi relación, así que no la reporté. Y al final perjudiqué la vida de los hermanos. Entiendo que en mi corazón yo no consideraba a Dios ni a la justicia. No practiqué la verdad ni protegí a la casa de Dios. ¿Acaso no engañé y traicioné a Dios? Vivía en la filosofía satánica. Intentaba ser siempre buena persona, pero no era sincera. Traicioné el mandato de Dios. No puedo ser una líder. Les ofrezco disculpas. Tocan la puerta. Guarden todo, ¿quieren? Te tengo malas noticias. ¿Qué ocurrió? Ayer en la reunión de la hermana Liu, entraron más de 20 policías y detuvieron a 7 personas. ¿Qué? Escucha. No es todo. Hicieron una redada en la casa de Liu y se llevaron la palabra de Dios y más de 10,000 yuanes en efectivo. Los policías del Partido Comunista Chino son bandidos. ¡Qué injusto! Exacto. Lo escribió el esposo de Liu. Dice que esta redada fue porque la policía intervino en las conversaciones de ella. ¿Qué? El partido siempre interviene en las llamadas de nuestros hermanos. No debió usar el teléfono. No entiendo por qué usó el celular. Ahora debemos averiguar a quiénes llamó por teléfono. Y advertir a los hermanos para que se escondan. Sí. Háganlo rápido. Hermano Wang, ve a organizarlo. Sí, enseguida. También soy responsable de sus detenciones. Hace un mes le advertí a la hermana Liu que no hablara por teléfono de la fe en Dios. No lo entendió y ya no se lo advertí. Si no lo entendió, ¿por qué no la reportaste? Si lo hubieras hecho, habríamos podido vigilarla y detenerla. No habría actuado por su cuenta. Exacto. Ni habrían detenido a nuestros hermanos y hermanas. Hermana Yang, ¿no tienes principio alguno, acaso? Sabías que la hermana Liu era mentirosa y que ella no podía ser líder. Sus llamadas eran un riesgo y no la reportaste. Eres una irresponsable. Hermana Yang, de cualquier forma debemos defender la casa de Dios y responsabilizarnos de los nuestros. Sí. Solo me importaba protegerme. Tenía miedo de ofenderla. Si le prohibía hacer llamadas telefónicas, se retrasarían los asuntos de la iglesia. Sería mi responsabilidad. Ya no sé qué decirte. Temías ofenderla y ser responsable. Pero no defendiste a la casa de Dios. ¿No sabes actuar según los principios? ¿Eres creyente de Dios? Si hubieras delatado a Liu Wenshu cuando fue elegida líder, la habrían destituido y nada de esto habría pasado.
¿No lo ves? Por complacer a todos, no guardaste los principios de la verdad. Que esto sea una lección. Lo más urgente ahora es proteger a los hermanos y hermanas. Dividámonos para avisarles. Avisaré a todos los grupos del este de la ciudad. Oye, Huishin, ¿apenas vuelves? Ajá. Esta tarde vinieron a tu casa unos policías. ¿Qué pasó? Gracias. ¡Alto! ¡Que no escape! ¡Alto! ¡Atrápenla, rápido! ¡Alto! ¡No corra! ¡Atrápenla! ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Que no escape! ¡Alto! ¡Alto! ¡Quítate! ¡Ya te quitas! ¡Alto! ¡Muévase! ¿Huishin? ¡Demonios! ¿Dónde está? Al menos ya está segura. Huishin, ocúltate en casa de mi tía. De acuerdo. Hermana Yang. ¿Sí? Te preparé fideos. Ten, están calientes. Van a hacerte entrar en calor. Gracias. Este es un lugar más seguro. Así que, durante un tiempo, quédate aquí. Si necesitas algo, solo dímelo y te lo conseguiré. Hay buenas intenciones de Dios en lo que te pasó hoy. Oremos las dos para saber qué quiere. Sí. Ahora come. Estoy hirviendo arroz. Tengo que ir a ver. ¿Sí? Sí. Hermana Yang, ¿no tienes principio alguno, acaso? Sabías que la hermana Liu era mentirosa y que ella no podía ser líder. Sus llamadas eran un riesgo y no la reportaste. Eres una irresponsable. Temías ofenderla y ser responsable, pero no defendiste a la casa de Dios. ¿No sabes actuar según los principios? ¿Eres creyente de Dios? El carácter corrupto te ata, te restringe y te controla a cada instante. Trae obstáculos y dificultades cuando practicas la verdad y sirves a Dios. Es por eso que la vida se siente tan extenuante. Parece que las personas son libres, pero la verdad es que están firmemente limitadas por el carácter satánico y corrupto. Sin ninguna libertad de elección, les es difícil dar un solo paso, vivir su vida. Frecuentemente, les resulta agobiante decir la verdad o hacer algo práctico. Y es aún más agobiante llevar a cabo bien su deber. Ejercer el discernimiento sobre las personas y las cosas y ser fiel también es algo muy agobiante. A veces quieren exponer a una persona mala o malvada, pero no la pueden ver totalmente con precisión.
Sienten que hay algo raro en los falsos líderes y anticristos, pero no lo pueden articular completamente. Cuando se asocian con otros, abrirles el corazón les resulta aún más agobiante. Poner la verdad en práctica y dar testimonio de Dios presenta capas y capas de dificultad. Son demasiado agobiantes. ¿No están viviendo estas personas dentro de la jaula del carácter corrupto de Satanás? Muchas personas creen que ser una buena persona es realmente fácil, que es solo hablar menos y hacer más, tener un buen corazón y no querer hacer daño, que esto garantiza que prosperarás donde quiera que vayas, que les agradarás a las personas y que ser esa clase de persona es lo suficientemente bueno. Ni siquiera quieren buscar la verdad, sino que solo están satisfechas con ser una buena persona. Piensan que buscar la verdad y servir a Dios es demasiado complicado, que requiere entender muchas verdades. ¿Y quién puede lograr eso? Solo quieren tomar el camino fácil. Ser una buena persona y llevar a cabo un poco de su deber, y eso estará bien. ¿Es esto algo válido? ¿Realmente es tan fácil ser una buena persona? En el mundo, muchas buenas personas hablan de una manera muy noble. Y aunque en el exterior parece que no han hecho ningún gran mal, en sus corazones son deshonestas y escurridizas. Pueden ver hacia donde sopla el viento y son suaves y mundanas con sus palabras. Como yo lo veo, es una buena persona falsa, una persona poco sincera, es una hipócrita. Aquellas que se apegan a un término medio son las más siniestras. Jamás ofenden a nadie. Son muy aduladoras. Están de acuerdo con las cosas y nadie puede ver sus intenciones. Ese es un Satanás viviente. Oh, Dios. Soy una aduladora y falsa. No merezco vivir ante ti. Como yo no practicaba la verdad, detuvieron a muchos de nuestros hermanos. Cuando pienso en estas cosas, mi corazón se atormenta y siente culpa. Me odio por ser tan mentirosa y egoísta. Temía ofender y quería parecer buena. Estaba dispuesta a amenazar la iglesia. Hice que Dios me odiara y despreciara. Ahora por fin entiendo que no soy una buena persona. Vivía según la filosofía satánica. Conocía la verdad y no la practicaba. Era aduladora y quería caer bien. Sin el juicio y castigo de Dios, sin su revelación y refinamiento, no habría comprendido la verdad de mi corrupción de aduladora. Ahora quiero deshacerme de este carácter corrupto, pero no sé de qué modo comprender y practicar. Hermanas, ¿ustedes podrían enseñarme? Es un buen tema de enseñanza. Sí. Hermana Young, es bueno que entiendas, por la experiencia, lo que dices nos es útil a todos. Sí, es cierto. Antes era justo como ustedes. En muchas ocasiones vivía según las filosofías satánicas. Así que pensaba que si no pecaba ni hacía el mal, estaba practicando la verdad. Y me creía una buena persona. Luego, sufrí el juicio de la palabra de Dios. Tuve muchos fracasos y reveses que me revelaron que vivía mal. Comprobé que no tenía la realidad de la verdad. Por fuera parecía que no estaba pecando, pero no vivía según la verdad, sino según la filosofía satánica. Era una actitud hipócrita. Solo hipocresía.
La mayoría carece de discernimiento y considera buenas a hipócritas como yo. En los últimos días, Dios explicó cómo Satanás corrompe a la gente y reveló los hechos de la corrupción del hombre por Satanás. Dios lo hizo para que reflexionemos sobre nuestro carácter corrupto y conozcamos nuestra naturaleza y esencia. Así sabremos con claridad la verdad de cómo Satanás nos corrompió y si las personas tienen o no una humanidad normal, si viven como personas o como demonios, y si el hombre necesita el juicio y la purificación de Dios. Y solo si lo entendemos con la palabra de Dios, podemos llegar a detestarnos y a maldecirnos, Sí. o podemos aceptar y practicar la verdad, libres de nuestro carácter satánico. Alabado sea Dios. Eso es cierto. Así sea. Leamos unos pasajes de la palabra de Dios. Sí, de acuerdo. Bueno. Dios Todopoderoso dice, el carácter corrupto del hombre proviene de haber sido envenenado y pisoteado por Satanás, del daño atroz que Satanás ha infligido a su pensamiento, su moral, su percepción y su sentido. Como estos fundamentos del hombre fueron corrompidos por Satanás y son muy distintos de cómo Dios los creó al principio. El hombre se opone a Dios y no entiende la verdad. Satanás corrompe a las personas mediante la educación y la influencia de los gobiernos nacionales, de los famosos y los grandes. Su sinsentido se ha convertido en la vida y la naturaleza del hombre. Todos separados y sálvese quien pueda. Es un conocido dicho satánico que se ha infundido en todos y se ha convertido en la vida de las personas. Otras palabras de la filosofía de vida también son así. Satanás educa a las personas por medio de la buena cultura tradicional de cada nación, provocando que la humanidad caiga en un abismo infinito de destrucción. Al final, Dios destruye a las personas porque sirven a Satanás y se resisten a Dios. Sigue habiendo muchos venenos satánicos en la vida de las personas, en su manejo de las cosas y en su conducta y sus relaciones con los demás. Casi no hay una pizca de verdad en ellos. Por ejemplo, sus filosofías de vida, sus formas de hacer las cosas y sus máximas están llenas de los venenos del gran dragón rojo y todas proceden de Satanás. Satanás ha corrompido al hombre muy profundamente. El veneno de Satanás fluye por la sangre de todas las personas. Y la naturaleza de los hombres es visiblemente corrupta y malvada y reaccionaria, llena de las filosofías de Satanás e inmersa en ellas. Es completamente una naturaleza rebelde contra Dios. ¿Por qué se involucran las personas en tales engaños? ¿Para conseguir sus propias metas y lograr los objetivos que desean? Es que adoptan ciertos métodos. Que adopten esos métodos muestra que no son honorables ni honestas. En esas ocasiones se revelan la insidia y la astucia de las personas o su malicia y su bajeza. Con estas cosas uno siente que resulta especialmente difícil ser honesto. Sin ellas te parecería que ser honesto es fácil. Los mayores obstáculos para la honestidad son la insidia de las personas, su engaño, su malicia y sus motivaciones innobles. ¿Qué es un carácter corrupto? Un carácter corrupto es el carácter de Satanás. Si las personas viven según su carácter corrupto, son satanes vivientes, siempre desviando las cosas sin hablar directamente. Todos vosotros habéis tenido este problema. La mayoría de vosotros preferiríais ofender y engañar a Dios para proteger las relaciones con otras personas, para proteger vuestro propio estatus y reputación entre los demás. ¿Esto es amar la verdad? Crees en Dios y vienes ante Él, pero sigues viviendo de esa misma vieja manera. ¿Es tu creencia en Dios significativa y valiosa?
Si los objetivos y principios de tu vida y la forma en la que vives no han cambiado, entonces en lo único en lo que eres mejor que los incrédulos es en que reconoces a Dios, y si en el exterior pareces seguir a Dios, pero tu carácter de vida no ha cambiado ni un poco, entonces al final no serás salvado. ¿No es esto una creencia vacía? ¿Una alegría vacía? La palabra de Dios revela lo más feo de la corrupción satánica de la humanidad. Si la palabra de Dios no lo revelara, no podríamos ver a través de ello. Es correcto. ¿Por qué la gente es soberbia y arrogante? ¿Por qué es tan mentirosa y retorcida, despreciable, egoísta y piensa solo en sí misma? ¿Por qué la humanidad detesta la verdad? ¿Por qué no le importa la verdad? Aunque creemos en Dios y comprendemos la verdad, ¿por qué no podemos practicar la verdad y defender sus principios? Muchos prefieren ser aduladores y cuidar sus relaciones con los demás. Prefieren eso a ser honestos y rectos. Les aterroriza ofender y arriesgar su supervivencia. Tiene toda la razón. Eso se debe a que Satanás corrompió tan a fondo a la humanidad que no son hombres ni demonios, sino seres satánicos. Es cierto. Reyes demonios y grandes hombres difundieron teorías absurdas para engañar a la gente. Usan la cultura tradicional y la cortesía feudal, filosofías como el confucianismo y el taoísmo, para envenenar y corromper a la gente. Implantan en las personas toda clase de lógica, pensamientos e ideas satánicas, como nunca hubo salvador alguno, todos por su cuenta y sálvese quien pueda. El intelecto gobierna a la fuerza bruta. Ser sabio es estar en la cima de la sociedad. Y además de eso, también al mal tiempo, buena cara. La armonía es tesoro, la paciencia virtud. Al ver y oír, guardan silencio, para protegerse y escapar de la culpa. Así es. Es cierto. Los funcionarios favorecen a los aduladores. No se logra nada sin adular. es cierto. Así es. Y cuantos menos problemas, mejor. Y el transigir hace que un conflicto sea más fácil de resolver. Claro, siempre debe ser adulador, la franqueza incomoda. Callar los errores de los amigos hace durar la amistad. Sí, ¿saben? Estas ideas y filosofías satánicas han engañado y envenenado a generaciones. Y están muy arraigadas en la humanidad. Sí, de acuerdo. Durante milenios, la humanidad vivió según estos principios satánicos, que la han hecho cada vez más arrogante, más egoísta, falsa y artera, para que no se distinga el bien del mal. Que no tengamos principios, una postura justa ni rectitud, haciéndonos vivir con poca semejanza al hombre. Consecuencias de la corrupción de las personas por medio de principios y filosofías satánicas. Es verdad, ya que antes estas ideas satánicas eran conceptos de vida, pero Dios nos ayudó a comprenderlas bien. Sí, es cierto. Exacto. Estas ideas satánicas envenenan a la gente. Sí. Vemos que en la sociedad, la mayoría se adhiere a un término medio y adula a todos. Si alguien comete un delito, no lo detienen. Y tampoco protegen a las personas buenas. Es cierto, sí. Ven que hay demonios en el poder y reina la maldad, y la gente apenas lo nota y solo se protege a sí misma. Incluso cuando les quitan las tierras, les derriban sus casas y los despojan de sus puestos de trabajo. Ellos lo consienten, nunca protestan y no se oponen al despotismo. Sí, es cierto. Sí, de acuerdo. Pisotean los derechos humanos, eliminan la libertad y reprimen la fe religiosa con crueldad. Desde hace mucho, los cristianos de iglesias caseras son arrestados y perseguidos. Muchísimas personas lo ven. Pero ¿cuántos de ellos enfrentan a estos tiranos? ¿O hablan en defensa de la verdad y la justicia? Exacto. La mayoría simplemente se deja llevar por la marea. Se rinden a las fuerzas de Satanás y se hacen aduladores. Por eso las fuerzas del mal se hacen más arrogantes. Es verdad, totalmente verdad. ¿Por qué el mundo es cada vez más oscuro y malvado? ¿Por qué se promueven las cosas negativas y se reprimen las positivas? Los malvados están cómodos y la gente buena sufre abusos. No sé en qué radican estos problemas. Vale la pena pensar en esto. Sí, hay demasiados aduladores en la sociedad. Si la mayoría fuera más recta, el mundo no sería tan oscuro y malvado como en la actualidad. Por supuesto, estoy de acuerdo. Tienes toda la razón. Comprobamos que los aduladores practican principios y filosofías satánicas, que protegen sus intereses en todo lo que dicen y hacen.
Aunque ellos crean en Dios, no son sinceros con Él, ni practican la verdad. Es cierto. Sí. Aunque parezcan fervorosos, se entreguen y cumplan con el deber. Si algo pone en riesgo a la Iglesia o al pueblo elegido de Dios, y deben defender los principios de la verdad, les aterra ofender a otros o hacerse cargo. Huyen aterrorizados, arrastrando su vil existencia, y se alejan de la verdad. Los aduladores ni se molestan si alguien perturba la obra de la Iglesia. Si ven a maleantes en la Iglesia formando grupos que la dividen y que la perjudican, fingen que no lo ven. Si oyen que los falsos pastores y anticristos tratan de engañar a la gente y oprimen al pueblo elegido de Dios, no los detienen ni los acusan. Aunque otros los denuncien, los aduladores protegen a los malvados porque temen ofenderlos. Así es. Sí. Se protegen solo a sí mismos y temen por ellos mismos. No tienen la voluntad ni valentía para enfrentar el mal y luchar por la justicia. Sí. Aun si entienden algo de la verdad, no la practican para no pagar el precio. Jamás protegen la obra de la Iglesia ni a los hermanos. ¿Acaso no son unos mentirosos egoístas, interesados y astutos? ¿No son esclavos de Satanás que viven en su campo de acción? Está diciendo la verdad. Los aduladores parecen nobles por fuera, pero ¿son buenos en verdad? Entonces, ¿qué es lo que les falta? Sentido de la justicia. Sentido de la justicia. Sí, y conciencia también. Sí. Sin conciencia ni sentido de la justicia, ¿acaso es posible ser bueno? Dios ha expresado la verdad y comenzado la obra de juicio para purificar el carácter corrupto del hombre, para salvarlo de la influencia de Satanás. Si los creyentes en Dios no buscamos la verdad, ni aceptamos el juicio de su palabra, ¿podremos alguna vez ser salvados por Dios? Sí, es cierto. Es necesario obedecer a Dios. Tras escuchar sus enseñanzas, me siento muy apenada. Solo soy una aduladora. Antes, era prudente en mis palabras, al igual que en mis acciones, por miedo a ofender, para caerles bien y preservar la amistad. En el fondo de mi corazón, no planteaba ser honesta ni decir la verdad. Era una esclava de Satanás. No era recta ni merecía ser llamada humana. Al oír la palabra de Dios y lo que enseña, siento un gran dolor en mi corazón. Siento que el carácter justo de Dios no puede ser ofendido. Los aduladores le molestan, ya que su esencia es artera y mentirosa. Son hipócritas, honrados por fuera y viles por dentro. Y si no me arrepiento, ni trato de ser una persona honesta y recta, seré castigada y maldecida por Dios. Gracias a Dios. Esta clase de juicio y castigo es una maravilla. Puede purificar y salvar a las personas. Saben, a mí también me sirvió hablar con ustedes. Siempre he pensado... ¿Está aquí la señora Chao? ¿Quién es? Soy yo. Sí. Llegó la directora. Rápido, guarden todo. Hola, directora Ma. Está en casa. Sí. Directora, ¿qué sucede? Me he enterado de que vinieron extraños a su casa. ¿Qué hacían? Nada. Querían rentarla, pero no les gustó. Así que se fueron. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene? Oh, escuche. Todas las comunidades y aldeas buscan a creyentes en Dios. Debe ser cautelosa con cualquier forastero. Si sorprende a un creyente en Dios, denúncielo. Entiendo. Señora Chao, hoy está haciendo frío. ¿Por qué no lava la ropa adentro? Ah, mi hijo trabaja de noche y duerme. Trato de no despertarlo. Oh. ¡Oiga! Oye, mamá, ¿cuánto ruido? ¿Por qué están todos aquí, Ah, es porque está la directora. Hola, qué gusto. Ah, igualmente. Ay, ya es hora de ir a buscar a mi nieto. Directora Ma,
¿Necesita alguna cosa más? No, no hay cuidado. Eso es todo. Bueno, ya nos vamos. Sí, hasta luego. Por favor, cuídese mucho. Sí. Si sorprenden a algún creyente, denúncienlo. Pagan 1000 yuanes por cada denunciado. Entendido. Adiós, señora Chao. Hermanos, hermanas, pueden salir. ¿Pero qué ocurrió? La directora Ma se enteró de que vino alguien. Vino acompañada para comprobar que no hubiera nadie. Sí. Terminemos la reunión de hoy. Sí. Hermanos y hermanas, nos vemos otro día. Nuestra casa, en teoría, es segura. Los vecinos trabajan fuera de la aldea. En China los creyentes debemos cuidarnos. No importa dónde vayamos. Fang Shou, ¿Qué? trae un poco de leña. Sí, enseguida. Gracias a Dios, por fin me conozco un poco. ¿Cuál te parece el aspecto más difícil de practicar? A veces veo que los hermanos y hermanas muestran corrupción y les diría, pero temo que no les guste. Si daño sus sentimientos, no nos llevaremos bien. Pienso, dudo y acabo tragándome mis palabras. ¿Por qué es tan duro practicar la verdad? Porque Satanás nos corrompió muy a fondo. Nuestra naturaleza es mentirosa, egoísta y despreciable. Protegemos nuestros intereses y nos cuesta practicar la verdad. Sí. Eso es muy cierto. Es como en la reunión de aquel día, cuando Li Jing hablaba sin cesar de doctrinas. Hablaba sin pausa todo el tiempo. Y no hacía más que alardear. Lo de menos era lo disgustado que yo estaba. Yo pensé, ¿qué se puede lograr con una reunión así? Quería interrumpirla y mostrar los problemas, pero temía avergonzarla y ofenderla. Casi se lo comento, pero no dije nada. Los aduladores son gente confundida e injusta. Si los aduladores se hacen daño a sí mismos y a los demás, ese incidente tan doloroso debería ser una lección. Sí, exacto. Si los creyentes no escapamos de este carácter corrupto, ¿cómo alcanzaremos la salvación? De acuerdo. Claro. Somos corruptos y queremos alcanzar la salvación. Debemos experimentar el juicio y el castigo, además de reveses y fracasos. Sí. Si no, no entenderemos nuestra corrupción y defectos. Tampoco escaparemos de nuestra corrupción, ni alcanzaremos salvación. Sí, cierto. Antes vivía según los principios de las filosofías satánicas. En mis relaciones trataba de mantener la paz y evitaba el conflicto. Aunque los demás hablaban y actuaban contra la verdad, yo cerraba los ojos para poder lograr preservar la relación. Recuerdo que un año trabajé como diaconisa en una iglesia y descubrí que la líder tenía un carácter muy arrogante. Hablaba solo de letras y doctrinas para alardear y dar testimonio de sí misma, y marginaba y atacaba a todo aquel que opinara al respecto. Muchos sufrieron sus restricciones. En su momento quise denunciarla, pero temía que me fastidiara si se enteraba. Así que no la denuncié. Después de eso, su conducta desesperó a todos los demás, y finalmente la reporté con los otros hermanos, y la apartaron. Solo entonces me sentí segura y tranquila. Luego reflexioné sobre mi conducta. ¿Por qué no la había denunciado antes? Si la hubiera reportado y expuesto antes, no habría cometido tantas maldades en la iglesia, ni habría perjudicado a nadie durante tantos años. Cierto. Mi carácter egoísta y mentiroso me había bloqueado y limitado. Con el fin de proteger mi reputación y estatus, vi a una líder falsa dañar a la gente elegida por Dios. Y no la expuse. ¿No estaba protegiendo a una falsa líder y convirtiéndome en cómplice de Satanás? Fue una grave transgresión en contra de Dios. Una ofensa a su carácter. Es verdad. Pensaba cómo Dios me salvó y dio su gracia y la oportunidad de cumplir mi deber. Pero yo no consideré la voluntad de Dios ni protegí la obra de la iglesia. Dejé que una falsa líder perjudicara a la iglesia y no tuve el valor de enfrentarla. Comprendí que era egoísta, astuta y despreciable, también mentirosa y falsa.
Una malvada que pagaba bondad con traición. Hice que Dios me detestara y despreciara. Cuando entendí estas cosas, sentí mucho odio y pena por mí misma. Me arrodillé ante Dios y confesé mis pecados. Desde entonces, decidí buscar la verdad, escapar de mi carácter de aduladora para renacer. Gracias Gracias a Dios. Dios es bueno. Amén. Y después leí este pasaje. Vosotros debéis saber que a Dios le gusta el hombre honesto. Dios posee la esencia de la fidelidad y por lo tanto siempre se puede confiar en su palabra. Más aún, sus acciones son intachables e incuestionables. Es por esto por lo que Dios gusta de aquellos que son absolutamente honestos con Él. Honestidad significa dar vuestro corazón a Dios. Nunca jugarle falso en nada. Ser abierto con Él en todas las cosas. Nunca esconderle la verdad. Nunca hacer cosas que engañen a los de arriba y a los de abajo por igual. Y nunca hacer nada simplemente por congraciarse con Dios. En pocas palabras, ser honesto es abstenerse de impurezas en vuestras acciones y palabras. Y no engañar a Dios ni al hombre. Hermana Yang, lee el siguiente pasaje. Gracias a Dios. Debe haber un estándar para buena humanidad. No es tomar la senda de la moderación, no apegarse a los principios, no desagradar a nadie, halagar a todos, ser suave, hábil y sabio mundano y hacer que todos se sientan bien. Esto no es el estándar. Entonces, ¿cuál es el estándar? Que tengan un corazón sincero hacia Dios. El hombre y los eventos y asuman responsabilidades. Y esto es evidente para que todos lo vean y lo sientan. Además, Dios escudriña sus corazones y los conoce a todos y cada uno. ¿Alguien que es naturalmente decente es una persona genuinamente buena? ¿Qué tipo de persona es genuinamente buena? ¿Es alguien que tiene la verdad ante los ojos de Dios? Ante todo, tiene que entender la voluntad de Dios y la verdad. Luego, tiene que ser capaz de poner la verdad en práctica, con su entendimiento de ella, como el fundamento. Estas son personas que aman y practican la verdad. Estas son buenas personas a los ojos de Dios. Gracias a Dios. Al leer la palabra, logré comprender que Dios ama a los honestos y que solo los honestos son buenas personas. Es verdad. Los buenos de verdad tienen conciencia, razón y son honestos con Dios. Consideran su voluntad y dan un trato justo a la gente. Es verdad. Los realmente buenos son honestos y rectos, distinguen el amor del odio y la justicia. Son capaces de amar y aceptar la verdad y la practican cuando la entienden. ¿Sí? Solo esta gente es buena a los ojos de Dios. Sí, así es. Las personas que yo creía buenas se llevaban bien con los demás sin ofender a nadie. Y preservaban sus relaciones si había problemas. Y no entendían la justicia. Eran aduladores y mentirosos, la clase de personas a quienes Dios detesta y desprecia. La palabra de Dios me hizo comprender los criterios de la vida. Y que en mi fe en Dios no debo apoyarme en mis fantasías. Debo aspirar a ser honesta según la palabra de Dios. Porque si no, creería en vano toda la vida, sin recibir la aprobación de Dios. Sí, es muy importante comprender la verdad. Al comprender la verdad podemos discernir para conocer nuestros efectos y saber qué buscar. Exacto. Estas enseñanzas me hacen comprender cómo ser bueno. Una persona buena es honesta y recta. También es justa. Sí. El Señor Jesús manifestó: antes bien sea vuestro hablar, sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Dios Todopoderoso dice: en la iglesia permaneceréis firme en vuestro testimonio de mí. Defenderéis la verdad. Lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto. Y no confundáis lo negro y lo blanco. Estaréis en guerra con Satanás y debéis vencerlo por completo para que nunca más se levante. Debéis sacrificarlo todo para proteger mi testimonio. Este será el objetivo de vuestros actos. No lo olvidéis. Dios le pide a las personas que sean honestas. Eso demuestra que realmente aborrece a los que son deshonestos.
A Dios no le gustan los deshonestos. Eso significa que le desagradan sus acciones y su carácter, también sus motivaciones. Es decir, a Dios no le gusta la forma en la que hacen las cosas. Por lo tanto, si queremos agradarle a Dios, primero debemos cambiar nuestras acciones y nuestro modo de vida. Siempre que hagas algo debes examinar si tus motivos son correctos, si actúas según lo que manda Dios. Tu relación con Dios es normal. Este es el criterio mínimo. Si cuando examinas tus motivos surgen aquellos que son incorrectos, y si puedes darles la espalda y actuar conforme a las palabras de Dios, entonces te volverás alguien que es correcto delante de Dios, lo que mostrará que tu relación con Dios es normal y que todo lo que haces es por amor a Dios y no para ti mismo. Siempre que hagas o digas algo, debes enmendar tu corazón, ser justo, y tus emociones no te deben controlar. Y debes actuar de acuerdo a tu propia voluntad. Estos son los principios por los cuales los que creen en Dios se conducen. La palabra de Dios precisa con gran claridad cómo ser alguien honesto. En los últimos años, practiqué la honestidad según la palabra de Dios. Siempre oro y centro mi atención en aceptar la vigilancia de Dios. Cuando ocurre algo, conscientemente busco la verdad y sigo la voluntad de Dios. En especial en asuntos de principios de la verdad. Procuro saber cómo actuar según la verdad. Favorecer la obra de la iglesia y la entrada de mis hermanos y hermanas en la vida. Y después lo hago. Cuando comencé a practicarlo, tenía una lucha interior. Me limitaban mi vanidad, orgullo y reputación, y temía ofender. Sí. Pero cuando pensé que no defendí los principios de la verdad y que dejé hecho un desorden, así como el perjuicio que causé a la obra de la iglesia y a las vidas de mis hermanos y hermanas, me sentía arrepentida y en deuda con Dios. En especial al recordar la palabra de Dios. Debes enmendar tu corazón, ser justo, y tus emociones no te deben controlar, ni debes actuar de acuerdo a tu propia voluntad, siempre que hagas o digas algo. Estos son los principios por los cuales los que creen en Dios se conducen. Dios está a mi lado, lo siento todo el tiempo observando todo lo que hago. No puedo volverlo a desilusionar. Sí. Por eso, debo abandonar la carne y vivir según su palabra. No puedo ser aduladora. Vivir así es egoísta y despreciable, indigno de ser humana. Es cierto. Y es así como he practicado. En los últimos años, sin darme cuenta, comprendí algo de la verdad. Y llegué a conocer más mis conductas corruptas. Cuando suceden cosas que exponen los caracteres corruptos de nuevo, tengo discernimiento. Me detesto y desprecio de corazón. Y estoy dispuesta a abandonar la carne, sin las limitaciones ni la esclavitud de mi vanidad, orgullo y reputación. Es cierto. Debo hacer lo mismo. También hablo y actúo con más honestidad que antes. Y he escapado de gran parte de mi astucia y falsedad. Soy más responsable del deber. Y mi trabajo es más eficaz. Gracias a Dios. He experimentado de verdad que la palabra de Dios transforma y purifica a la gente. Siempre que practiquemos la palabra de Dios y aspiremos a ser honestos, podremos comprender la verdad y escapar del carácter satánico, despreciable, egoísta, astuto y mentiroso. Vivir a imagen del hombre y ganar la aprobación de Dios. Gracias a Dios. Sí, experimentar la obra de Dios así es práctico. Sí, tras oír las enseñanzas me quedó muy claro. Veo una senda para escapar de mi carácter de aduladora. Gracias a Dios. Mientras aspiremos a ser honestos, busquemos la verdad cuando sucedan las cosas. Abandonemos lo incorrecto y practiquemos la verdad. Podremos entrar en la realidad de la verdad y vivir como personas honestas. Sí. Sí. Antes creía en Dios y cumplía mi deber por puro entusiasmo.
Y al entender doctrinas, creía comprender la verdad. Te entiendo. Al ocurrir algo, no buscaba la verdad ni actuaba según los principios. Y rara vez analizaba mis intenciones e impurezas de palabra y obra. Sí. Por lo que no conocía mi carácter corrupto y no lograba transformar mi carácter vital. Estos reveses y fracasos son la revelación de Dios ante mí. Y más, su compasión y salvación para mí. Sí. La obra de Dios es hermosa. Decidí aspirar a ser una persona honesta. Si me centro en la práctica de la verdad y en los principios para actuar, transformaré mi conducta retorcida y mentirosa de aduladora. Escaparé de mi hipocresía y falsedad. Y seré una persona honesta y recta. Alabado sea Dios. Gracias a Dios Todopoderoso. Sí, Hace qué maravillas. enseñanza. Gracias a Dios. Sí. Ayer en la reunión de Chichuachong, ¿estaban bien los hermanos? Sí, estaban muy bien. Las reuniones de los hermanos son normales, quieren cumplir con el deber. Experimentan la palabra de Dios buscando la verdad. Tener una líder de grupo que busca la verdad da resultados muy distintos. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Siendo mi compañera, en el deber buscamos la verdad ante los sucesos. Actuamos según los principios. Mi corazón está alegre. Es una bendición de Dios. Lo es.